Saludos nuevamente y bendiciones para todos y todas los que nos ven y nos oyen desde diferentes partes del globo terráqueo. Bendiciones para todos y todas. Les pedimos que publiquen este material, lo compartan con otros y otras. Esta es su escuela teológica integral reformadora. Vamos a la clase número 5 de lo que es la fe. Ejemplo, según el término del Evangelio de Marcos, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, lo reprendió y le dijo: no temas, cree solamente. Con esta expresión, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue: no le añadas a tu fe temor, es decir, mantente creyendo. Porque si Jairo había ido a buscar a Jesús para que orara por su hija, ya Jairo tenía un grave problema encima. No se le olvide que Jairo era el principal de una sinagoga. Es decir, es como que el cura de allí de la iglesia católica vaya a buscarme a mí allá a la casa para que yo venga a orar por alguien, por una hija de él. Supongamos que él tuviese una hija o tuviese una esposa o alguien muy querido, o la mamá o alguien muy cercano. Entonces, en este caso, al él irme a buscar allá, uno es porque él está seguro que lo que él tiene, lo que él puede, ya no le sirve. ¿Sí? Jairo era el principal de una sinagoga. Por ser principal de la sinagoga, había un grupo de gente que confiaba en él. Viniendo de camino, se consigue con el caso de la mujer del flujo de sangre, ¿se recuerda? En la cual se detuvo, y durante el tiempo que estuvo ahí, Jesús identificándola a ella, hablando y todo eso, bueno, ahí hubo un lapso de tiempo que se invirtió, y también ahí tuvo Jairo, escúcheme esto, la oportunidad, sabiendo que esta mujer que había tocado el manto de Jesús era una mujer que tenía su impureza interna. Jairo pudo haber mandado a apedrear esa mujer. El detalle es que con qué ánimo Jairo, siendo líder principal de la sinagoga, iba a implantar la ley ahí, si esta mujer había venido a Jesús. El mismo Jairo venía implorando de Jesús un milagro. Es decir, el hombre de la ley era Jairo, el que pudo condenar a esta mujer y que la llevaran a apedrearla era Jairo, pero Jairo venía pidiendo, implorando un milagro de la gracia. Entonces ya aquí Jairo tenía otro problema, que no había actuado cuando debió de haber actuado. Y ya aquí, pues, horas caminando con Jesús, hermano, eso lo tiene que haberse sabido todo el mundo, todo el barrio, todos se habían enterado. Entonces, el paso de Jairo de ir a buscar a Jesús era un riesgo. ¿Usted cree que Jairo iba a seguir al frente de la sinagoga? Que los de la sinagoga se iban a ir con él como creyentes y se hacían amigos de él es otra cosa. Pero cuando los líderes de la sinagoga, el Sanedrín, se enterara, Jairo no era dueño de la sinagoga. ¿Sí? Expulsado. Ok, botadito, no había más sueldo, no había más posición y cuántas cosas más. Ahora, no temas, cree solamente, es decir, mantente creyendo. Ya has arriesgado mucho, Jairo, ya hemos caminado mucho, Jairo, ya hemos hecho mucho, vamos a mantenernos, porque ¿qué fue lo que dijo a la gente? No molestes más al maestro, tu hija se murió. Es decir, todas las horas de camino y todo lo que has invertido de tiempo y todo lo que has arriesgado no sirve para nada, Jairo. Fue lo que le quisieron decir. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, Jairo, cree solamente. Marcos 5, 35 y 36. Ya usted sabe que cuando llegó a la casa, mandó echar fuera de la habitación a los que no creían, y entró con el padre y la madre y unos pocos ahí, y dio la orden. La niña se levantó y enseguida dieron órdenes que fuera a comer. ¿Seguiría Jairo con la sinagoga? No creo, pero quedó
su hija y quedó con la bendición de Jesús. Porque le digo algo, nosotros en esta parte del mundo, dijéramos los gentiles, conocemos al evangelio, fácilmente nos descarriamos y nos salimos y dejamos de congregarnos por falta de conocimiento. Ahora, el judío, el israelí, teniendo el conocimiento profético, teniendo todo el conocimiento de la ley, una vez que conoce la gracia, es imposible que la abandone. No vuelve más a la gracia. Más bien en nosotros, en esta parte del mundo, hay mucha gente que se descarría y vuelve otra vez a sus vagancias. Muchos de ellos porque nunca creyeron nada, ¿no? Y otros porque se quedan todos enredados y no se les enseña la verdad. Ahora, después que uno conoce todas estas verdades, hermano querido, no es fácil irse a congregar o congregarse en cualquier lado. Eso lo saben ustedes. Amén. Ni escuchar todo predicador tampoco. Uno pasa a ser selectivo. Amén. Ahora, ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús se dio cuenta de que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, 23 y 26. Ejemplo, según lo escrito en el Evangelio de Mateo, la duda entró en Pedro, producto del temor, al ver que se hundía en medio de las olas, producidas por el fuerte viento. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mira esta expresión, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Es decir, este es otro caso en el cual los discípulos iban navegando solos. Resulta que había una gran movida también del agua y de repente vieron a alguien que caminaba sobre las aguas. La idea que había era que cuando veían ese tipo de cosas y casos, muchos no salían, no volvían a echar el cuento. Es decir, cuando iban navegando a cierto nivel del mar o de los grandes lagos y veían a alguien, eso era para ellos un fantasma, alguien caminando sobre las aguas. Eso no era normal. Y el gran miedo era que había llegado el fin para todos. En este caso, cuando los discípulos en su miedo se asoman, ven, Jesús les habla y les dice que no tengan miedo, que es Él. Entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, oído, manda tú que yo vaya sobre las aguas. No se lanzó de sopetón. Entonces la fe está en que él, luego que Jesús le dice: sí, ven, Pedro saltó en una palabra que se le había dado. Amén. Pedro no se lanzó y dijo: por fe voy a llegar donde está Jesús, y se lanzó a caminar. No, eso no es por fe. Por fe es que te dan una palabra, recibes una palabra. El detalle es el montón de gente que andan ahorita repartiendo y qué palabras, y otros pidiendo: hermano, denme una palabra, hermano, denme una palabra. Ya va, tienes toda la Biblia. Agarra algo ahí, tienes toda la Biblia, léela, siéntate a leerla. Pero como somos tan flojos para leer, entonces queremos que nos den una palabra. Entonces, si el que nos da una palabra está fuera de orden, anda carnalmente, ¿qué nos va a dar? Lo que hay. Y en lo que nosotros nos lancemos, vamos a tener problemas. Ahora acá, Jesús viene caminando sobre las aguas. Jesús viene superando la ley de la gravedad. ¿Sí? ¿Por qué la viene superando? Porque él mismo la creó. La ley de la gravedad venía sujetica a él y él venía caminando sobre las aguas. Caso único en toda la escritura. Hablando de la Biblia.
Hay testimonio de que un hombre en Asia, llamado Mertari, en la zona de Indonesia, caminó varias veces sobre uno de sus ríos. La primera vez se paró en la orilla del río, tenía que ir al otro lado. El que pasaba en la canoa o en los pequeños botes ya se había ido, no había más, y él necesitaba ir a la otra orilla. Dios le dijo que caminara y el hombre atravesó el río él solo, caminando. Y después lo pasó varias veces con la congregación. Se cuenta que una vez tenía media hora en la orilla del río orando con las manos levantadas, y uno de sus asistentes le dice: hermano Mer, tenemos media hora acá, necesitamos pasar al otro lado, ¿por qué usted no ha dado la orden que pasemos? Y Mer le dijo: porque él no me ha dicho que pasemos. Amén. Amén. En otra ocasión pasaron los años, y en otra ocasión viajó un misionero norteamericano al sitio, lo invitó a una comida, y estando en el lugar del restaurante le dice: Mer, ¿y cómo está la fe? Él le dice: muy bien, muy bien. ¿Y todavía sigues cruzando los ríos por ahí? ¿Sigues cruzando el río a pie? No, no. ¿Y qué pasó? ¿La fe menguó? ¿Bajó la fe? No, no. Hicieron un puente. Si había un puente no era necesario cruzar la fe. Ajá, entonces una cosa es, la fe no es para pantallar, la fe es para usarla cuando amerita. Entonces el caso de Pedro acá le dice a Jesús que si era él, que él diera la orden para que él fuera sobre las aguas. Y Pedro descendió en lo que dijo Jesús. Ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Ve toda esta parte, andaba sobre las aguas. ¿Qué tiempo anduvo? No sé. Pero dice el texto que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, es decir, lo agarró, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta es, eso está en Mateo 14, 28 y 32. La pregunta es, ¿acaso agarró Jesús a Pedro cargadito y se lo trajo cargadito hasta la barca, o lo agarró de la mano y siguieron caminando los dos? ¿Lo agarró cargado? ¿Usted cree que Jesús agarró a Pedro cargado? Si caminó solo, no va a caminar ahora agarrado de la mano. El detalle está que Pedro se entretuvo con las olas. Y yo me imagino que Pedro dijo, como algunos de nosotros en algunos casos por ahí: soy yo, estoy vivo, seré yo. No se preguntaba usted algunos casos que le han pasado y usted ha dicho: ya va, esto es realidad, estoy yo aquí, estoy comiéndome esto, estoy viviendo esto, estoy pasando esto, y se pellizca, ¿no? Para saber si son ustedes, ¿verdad? Okay. Yo creo que Pedro hizo así, ¿no? Pedro se descuidó. Entonces el detalle es que la mirada que debía mantener en Jesús y en su palabra, ¿la puso a dónde? En las olas, las circunstancias. Entonces hay momentos en los que usted y yo andamos caminando, pero como se nos mandó, como se nos ordenó. Pero quitamos la mirada del maestro, quitamos la mirada del propósito y comenzamos a poner nuestra mirada y nuestros oídos en lo que oímos y vemos que viene en contra de Dios. Entonces nos vamos a hundir. Bueno, clamemos igual a Pedro y yo. Ahora, una de las causas que te indica que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo de que en ti hay fe. Smith Wigglesworth, el llamado apóstol de la fe, dijo: el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Don Gossett, el escritor del libro Cómo vencer al temor, dijo que darle lugar al temor es como darle lugar al diablo, y agregó: el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a las palabras de Dios. Primera de Juan 4:18 dice que el temor lleva en sí castigo. Es decir, el que se mueve en temores tiene un regalo.
¿Cuál es el regalo? Castigo. ¿Sí? ¿Por qué lleva castigo? Porque el que se mueve en temores no ha sido perfeccionado en el ágape de Dios. El temor trae sus consecuencias. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. El texto dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Job 3, 25 y 26. Mira el caso de Job. Ustedes lo han leído varias veces, que Job todos los días se levantaba en la mañana y hacía sacrificios de expiación por si acaso alguno de sus hijos había pecado. Pregunto yo, ¿verdad paralela? ¿Alguno de ustedes una vez ha venido bajando por allí? Allí está una ferretería, vaya la cuña, apodada El Niño. ¿Llegaría usted a la ferretería El Niño con su tarjeta una vez que le hagan un depósito bueno por ahí y le dice a este individuo: cóbrese ahí todo lo que hay, por si algún día a mí me provoca construir una casa, llévame el cemento? Llegaría usted a la farmacia allá y diría: amigo, cóbrese aquí $500, por si acaso algún día me enfermo y vengo a buscar la medicina. Llegaría usted aquí a la comisaría de la policía y le pone las manos: señor, póngame las esposas ahí porque mañana voy a matar a uno. ¿Qué era lo que hacía Job? Escúcheme esto: las deudas se pagan después de adquirirlas. ¿Sí? El pecado se confiesa para ser perdonado después de que se cometa. ¿Qué era lo que hacía Job? Estaba pidiendo perdón por sus hijos por si acaso habían pecado. ¿Eso es vivir en fe o es vivir en temor? Temor. Ahí es donde está el detalle. Entonces, por esa brecha que el diablo la sabía y que Dios también la sabía, entonces cuando el diablo se presenta entre los hijos de Dios y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como uno allá en la tierra? Y le dice: ¿y es que acaso Job te va a servir de balde? Con todo lo que tú le has dado, todo lo que tú lo has rodeado, ¿no te va a adorar? Es decir, por intereses, ¿no? Bueno, toca todo lo que tiene, quítale todo lo que tiene. No es porque Dios le dio permiso, ni porque el diablo se antojó. Es porque Job tenía las puertas abiertas. Porque si Job no tiene las puertas abiertas, el diablo, así tenga ganas de dañarlo, de hacerle destruirlo, y así Dios le dé el supuesto permiso que algunos dicen, no iba a poder ser nada el diablo, porque Dios es justo. Amén. Y Dios no va a injustamente a darle la autoridad o delegar la autoridad al diablo para que venga a masacrar uno de sus hijos, por razón de gusto o porque Dios quiere probarle la fidelidad a un hombre o a una mujer. No, en Dios las cosas no funcionan así. En Job funcionaron y se dieron las cosas que se dieron por culpa de él, porque él tenía puertas abiertas. Y no es porque el diablo es diablo y porque es poderoso, no. Es porque Job tenía puertas abiertas. Si Job tiene las puertas cerradas, el diablo puede ser muy diablo, pero no puede tocar, no puede hacer nada. Amén. Y eso no solamente funciona con Job, eso funciona con todos nosotros. Amén. Ahora, ahí es donde nuestro maestro nos enseñó una verdad. Él dijo: hermano, no le anden cerrando las puertas al diablo, compañeros. No se las anden cerrando. ¿Sabe? Yo entendí fue después. Ya va, pero ¿por qué él dice que no le anden cerrando las puertas al diablo? Bueno, porque si usted anda cerrándole puertas al diablo, es porque se las tiene abiertas. Manténgaselas cerradas. Ah, es otra cosa ya. Ajá. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice: el temor del hombre pone lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Proverbios 29, 25. La única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. Alguien dijo: el temor tocó mi puerta y la fe le contestó, pero nadie respondió. Ajá. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden
conducir hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad, desconfianza, la desconfianza, incertidumbre, la incertidumbre, duda, la duda, preocupación, la preocupación, afán, el afán, la ansiedad, el desasosiego, inestabilidad, la inestabilidad, tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas, depresión, la depresión, problemas cardíacos, problemas estomacales, tales como úlcera gástrica y finalmente hasta la muerte. La fe produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar o descansar en Dios. ¿Qué produce temor en el creyente y no lo deja vivir en paz? Vamos a ver esta interrogante. Se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estemos apoyando. Puede ser en algo o en alguien. En cuanto al creyente, cuando un creyente tiene temor de algo o alguien, es porque no tiene confianza y seguridad en él mismo o en lo que se está apoyando, en este caso en Dios y en su palabra. Según la palabra de Dios, cuando un creyente deposita toda su confianza en Él y se siente seguro de lo que Él es en Dios, no hay lugar para el temor y reina la paz. Isaías 23:4. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 112:7. El justo, usted y yo, no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Salmo 4:8. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de sus palabras? Respuesta: porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podemos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. El detalle está que muchos de nosotros estamos interpretando a Dios, escúcheme esto, como si fuera la gente que hemos tenido en el entorno. Y como muchos de nosotros hemos venido de algunos hogares de padres irresponsables, de madres irresponsables, de tíos irresponsables, de padrinos o madrinas irresponsables, de compañeros irresponsables, de profesores irresponsables, de gobiernos irresponsables,
entonces queremos interpretar a Dios como la cantidad de hombres y mujeres que han estado en nuestro alrededor que se han sido los irresponsables. Pero ese no es Dios. Es decir, el hecho de que usted y yo vengamos y hayamos vivido y estado rodeados de irresponsables, eso no es culpa de Dios. Los irresponsables son culpa de ellos mismos, de que son irresponsables. Pero usted y yo tenemos que aprender que el vivir en medio de tantos irresponsables no hace a todo el mundo irresponsable, porque no te ha hecho a ti mismo. Amén. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Ajá. El hecho de que tú vivas rodeado de irresponsables no te da el derecho para que tú seas uno más. Ahora, hay un Dios que tiene su palabra y que en ¿cómo le digo esto? El primer compromiso que él hizo con los hombres, le dijo: el día que tú comas, Adán, del árbol que se te está diciendo que no comas, ciertamente morirás. Más de 100 años, el hombre comiendo, viviendo, disfrutando. El día que el hombre comió del árbol que se le prohibió, ¿qué pasó? A Dios no le tembló la mano. Entonces, si Dios cumplió esa primera palabra, ¿qué le dice a usted que no va a cumplir las otras? Son detalles que usted tiene que analizar de Dios. Y no confunda a Dios con los hombres y mujeres irresponsables con los que usted y yo pues hayamos convivido o nos hayamos rodeado. Ahora, E.W. Kenyon dijo que la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. En Lucas 8, 22 y 25 tenemos un ejemplo de la referencia que venimos haciendo. Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Esa es la expresión de Jesús. Lucas dice que mientras navegaban, él se durmió, hablando de Jesús, él se durmió y se desencadenó una tempestad y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, levántate que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pregunto, ¿el viaje se detuvo o siguió? Sí. Ajá. Entonces hay confianza, es decir, ¿tenemos palabras para confiar en Dios, sí o no? Entonces, el hecho de que usted haya sido rodeado de hombres y de mujeres irresponsables en todos los sitios donde usted ha ido, entonces vea que aquí hay uno que cumplió su palabra y se llama Jesús. Amén. Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿La fe en qué? En la palabra que se les dio, compañero. Noten la pregunta y la observación que él hace a sus discípulos. Tenía una razón. Para dicha observación, si la tenía, Jesús les había dado una palabra al momento en que se embarcaron. Él les dijo: pasemos al otro lado del lago. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia. Si él dijo: pasemos al otro lado, pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado, porque él lo dijo y él no miente. ¿Sí? Entonces, que nosotros hayamos estado rodeados de hombres mentirosos, ese es problema de ellos, no es problema de Dios. Dios no es así. El problema estuvo en la falta de confianza y de seguridad que los discípulos tuvieron en la palabra de Jesús. Y este es uno de los graves problemas en los que el creyente está sumergido, en la falta de confianza y seguridad que se tiene en la palabra por no conocer la integridad de Dios. Por este principio tan determinante, vamos a analizar ciertos factores que tienen que ver con la integridad de Dios.
Dios no miente, señoras y señores. Es decir, usted cree en un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Pero ese Dios todopoderoso hay cosas que no puede hacer. Como esta. ¿Cuál? Mentir. A nosotros hay ciertos predicadores que uno escucha por ahí que ellos dicen, no hermano, pero es que Dios es soberano. La soberanía en Dios no es que Dios como soberano hace lo que le venga en gana. No, compañero. Esa es la soberanía que usted cree de Dios porque la ha visto en nuestros cuerpos policiales, la ha visto en nuestros cuerpos militares y la ha visto en nuestros políticos acá en este continente. Y a nivel de otros mundos, pues la ha visto por televisión. Pero eso no es Dios. Dios es un ser soberano, sí. En su soberanía estableció principios y esos principios que Él estableció, Él mismo quedó sujeto a esos principios que Él estableció. Por lo tanto, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios ético y moral, que cuando dijo, sé santo, después dijo, porque yo soy santo. Amén. No es que sé santo, pero yo soy un bandido, yo tengo derecho a hacer y a deshacer. No. No, el Dios de nosotros, lo que nos manda, lo que nos demanda, Él lo vive. Por eso es ético y moral. Ahora, Dios no miente. El número se da testimonio de la integridad de Dios y de su palabra. El texto dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dijo Dios algo y lo dejará de hacer? ¿Habló Dios algo y no lo llevará a cabo? Números 23, 19. Hebreo dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son estas dos cosas? Las promesas y el juramento. Hebreos 6, 18. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El mentir, Dios está en contra de su propio principio. Dios es la verdad y de la verdad no procede la mentira. No os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Me llama mucho la atención el hecho de que Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. El texto dice que es imposible que Dios mienta. Esto indica que con todo y el que Dios quisiera mentir, no lo puede hacer porque está en contra de su naturaleza. Amén. Por la eternidad de la eternidad, Dios siempre será fiel. Él no puede mentir. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El no querer mentir le da la posibilidad de que algún día lo pueda hacer. ¿Y qué esperanza tenemos de vivir en la eternidad con un Dios que algún día nos pueda mentir? Dios tiene principios éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios con lo que Él es por naturaleza. Ejemplo de esto está en que Dios no peca porque Él es santo. Si pecara estaría en contra de su naturaleza, que es santidad. La Escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Otro ejemplo está en que Dios no odia ni tiene raíces de amargura, porque Él es amor. Si lo hiciera, estaría en contra de lo que Él es. El texto dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan
4, 7 y 8. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, se registra lo que se denomina principios éticos y morales. Principios que tienen que ver con la ética y la moral de Dios. El texto dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Escucha esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ajá, ya va. Si fuéramos nosotros infieles, que muchas veces lo somos, Él permanece fiel. Pero fiel ¿a quién o a qué? Fiel a nuestras vagancias, fiel a nuestras delincuencias, fiel a nuestra mala manera de actuar. No. Él es fiel a su palabra, porque Dios tiene compromiso con Él mismo en su palabra y con más nadie. Cuando yo me meto en su palabra, cuando yo camino en su verdad, a Él no le queda de otra que bendecirme y prosperarme. Pero cuando yo me salgo de allá, cuando yo me pongo a cometer pecado, entonces sencillamente a Él no le queda otra que dejarme en manos del diablo para que el diablo haga y deshaga conmigo. ¿Sí? Ahora, Dios es como esos padres del tiempo antiguo. Yo no sé si a usted le pasó, le tocó un día vivir eso. Cuando usted iba a la escuela o iba al liceo y se portaba mal, y entonces el maestro o la maestra le pegaba a usted. Entonces, usted llegaba a la casa y le decía: papá, la maestra me pegó o el maestro me pegó. Y entonces el viejo le preguntaba: ¿y qué hiciste? Bueno, hice tal cosa. Pero venga para acá para pegarle yo también. Sí, no, fuera de juego, estamos hablando de ese momento. Ese tipo de padres que ellos sabían que él era el papá, pero que un segundo papá era el maestro o la maestra en la escuela. No como los de ahorita, que el muchacho juega la pelota y si la maestra le hace algo al muchacho, entonces después el papá quiere comerse a la maestra, quiere comerse al maestro. Y si no lo mandan a... Ajá. Entonces, por esa razón tenemos ahorita tanto vago, tanto delincuente en nuestros adolescentes y en los jóvenes. Pero los viejitos antiguos nos pegaban en la calle porque nos portamos mal y mire, calladito, ¿qué pasó? No, me tropecé. Me tropecé por ahí, porque si se enteraban que nos pegaron por portarnos mal, teníamos la otra. Y de paso el viejo cuando veía a uno le decía: gracias por corregirme al muchacho. Ajá. Más o menos así, de esa estirpe de hombres es Dios. Ahora, si fuéramos infieles, que nosotros muchas veces lo somos, Él permanece fiel. ¿Pero fiel a qué? A sus principios, a su mandato, a lo que Él en su soberanía estableció, pero que Él mismo no puede violar, que Él no debe violar. Eso está en 2 Timoteo 2:13. Si Dios quebranta este principio, dejaría de ser Dios, ya que se estaría negando a sí mismo. Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Dios, por sobre todas las cosas, respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremías da testimonio de esto. El texto dice: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. El verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento en vigilancia, como un atalaya. El texto simplificado dice: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo estoy como un atalaya, vigilando y pendiente para que mi palabra se cumpla. Jesús dio testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra. El texto dice: no penséis que he venido para abrogar, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, un pequeño trazo o punto que se utiliza para distinguir ciertas letras, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Mateo 5, 17 y 18. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. El término pasará que aparece en el pasaje da la idea de dejar de ser. El texto simplificándolo dice: el cielo y la tierra dejarán de ser, pero mi palabra nunca dejarán de ser. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 y 11:3. En conclusión sobre esta verdad, Dios y la palabra son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando él mismo, ya que Él es la palabra. Dios completó todas sus promesas. Cuando Dios hace una promesa, es imposible que ésta caiga a tierra y se deje de cumplir. Porque cuando Él promete algo, siempre lo hace comprometiéndose con Él. Yo soy de Él mismo. De modo que es imposible que Él deje de cumplir lo que ha prometido. En el libro de Josué expresa esta verdad. El texto dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se ha cumplido. Jueces 21, 45. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Jueces 23, 14. En el libro de Reyes conseguimos el mismo principio. El texto dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, y conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo han faltado. Primera de Reyes 8:56. Dios interpuso juramento sobre su palabra. ¿Sí? Es parte del compromiso de Dios con él mismo en cuanto a su palabra. Dios interpuso juramento sobre su palabra. Lo vemos en nuestra próxima hora de clase.